Saludos, buenas. Eh, este es un video para resumir un poco lo que es Excel. En clase nosotros trabajamos, bueno, se le mostró los diferentes menús. Voy a mostrarle algunas cositas rápidas, pero esto es en modo de resumen para que ustedes los puedan practicar. Ya yo le envié un video el día de hoy. Excúsenme la tardanza, he tenido algunos percances, por así decirlo. Vamos a iniciar. Como toda aplicación o documento que buscamos, yo le mostré que damos clic en inicio. En este caso queremos abrir Excel, escribimos Excel. Nos aparecen aquí los resultados de la búsqueda. Vamos a utilizar esta aplicación. Y por el momento vamos a utilizar lo que es un libro en blanco. Libro en blanco. Ya estando en Excel, nosotros vamos a tener algo como esto. He maximizado un poquito, le he hecho zoom, que lo podemos hacer zoom aquí, disminuirlo, aumentarlo. Viene normalmente en el centro, que es a un 100%, pero yo lo voy a aumentar, cuestión de que se vea, sea más visible y se vea mejor. Bien, entonces, aquí tenemos filas y columnas. Si yo quiero seleccionar todas las filas, vamos a hacerlo de diferentes formas, con el teclado, con el mouse. Pero si queremos seleccionar todas las filas, solamente tenemos que dar clic en el número de la fila. Un ejemplo, si yo le doy clic donde está el número 4, se seleccionan todas las filas. Y como yo había dado clic por acá, la fila, la primera fila, queda un ejemplo marcada. Si yo doy clic en esta celda y presiono control E, que para seleccionar todo, recuerden que anteriormente lo habíamos, déjenme ver, voy a abrir un blog de nota para acá. Ok, déjenme traer uno nuevo para acá. Tengo archivos, como les digo, tengo archivos que no puedo mostrar aquí en clase. Si yo presiono control, que es C, T, R, L en el teclado, más E, seleccionar todo. Control más E, seleccionar todo. Recuerden que cuando yo doy un clic acá, en la celda que yo tengo seleccionada, se denota de un color distinto. Esto es simplemente para darnos la referencia de que nosotros iniciamos la selección desde esa posición. Ahora bien, si queremos seleccionar una, una fila completa, le damos al número de la fila. Las filas están numeradas por número desde 1. Esto tiene un límite, pero realmente no les sabría decir porque es bastante amplio. Y las columnas están clasificadas por letras. Desde la A llega después a Z y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos cuadritos son celdas, ¿verdad? Cada uno de estos cuadritos son celdas donde nosotros podemos poner textos, fórmulas, números, imágenes, todo lo que queramos. Ahora, la celda en la que yo estoy dando clic en el momento, que ustedes ven que está coloreada distinta, se llama celda activa. La celda activa, como lo trabajamos en clase, es la celda que nosotros tenemos seleccionada. Normalmente yo les comenté que le iba a dar un chancecito cuando tuvieran que hacer algunos ejercicios, algunas cosas, pero por el momento yo solo le estoy explicando eh, algunas cosas que trabajamos en clase, obviamente, y cuando ya vayamos practicando esa parte, yo les voy a dar su chance. Si se da la casualidad de que ustedes quieran tener accesos rápidos aquí arriba, como a crear un documento nuevo, normalmente esto no lo trae,
ustedes van a tener algo similar a esto. Guardar, dar hacia atrás, esto es dar hacia adelante. Y esto es un formulario que yo le enseñé cómo se agregaba en la clase, pero les voy a enseñar aquí en el video para que si se lo olvidó, se acuerden. Pero normalmente a veces ustedes tienen un documento y quieren crear un documento nuevo. Aquí en esta flechita, que cuando ustedes le pasan el mouse por encima, dice personalizar barra de acceso rápido. Ustedes le dan un clic izquierdo y la que ustedes vayan marcando, un ejemplo, esta, si quieren ver la impresión rápida, le dan aquí. O si quieren tener más comandos, pueden agregarlo aquí. Bien. Pero aquí yo puedo, si yo no quiero dar estos pasos para imprimir, darle a archivo, darle a imprimir y darle a esto, yo simplemente le doy aquí y a la impresora que yo tenga seleccionada, él me va a imprimir. Para eso funciona la impresión rápida. Y si quiero crear un documento nuevo, le doy aquí y ya me crea un documento nuevo automáticamente. Déjame cerrarlo porque yo no quiero eso por el momento. Y este es el formulario que nosotros podemos hacer de diferentes formas. Normalmente, usted puede darle aquí donde dice más comandos, paso por paso. Primero le damos a esta flechita que tenemos aquí, que nos indica que hay más subopciones. Ya estando aquí, nos dirigimos hacia la opción que dice más comandos, ¿verdad? Teniendo aquí el mouse sobre más comandos, le damos clic izquierdo. Ya a ustedes le aparecerá esta ventana, ¿verdad? Estando en esta ventana, nosotros tenemos múltiples opciones, ¿verdad? Ustedes van a darse cuenta que hay una que dice comandos disponibles en y le dice comandos más utilizados. Vamos a darle clic a una flechita que tiene ahí. Ya le dieron clic, ¿verdad? Ok. Como ya le dieron clic, le vamos a dar a la opción que dice todos los comandos. Deben esperar que le cargue todo, ¿verdad? Ya los tenemos ahí, todos los comandos. Entonces, esta es una barra de desplazamiento que podemos darle clic aquí debajo o aquí arriba para subir, como también podemos presionar el clic izquierdo sobre este puntito e irlo bajando. Esto está en orden alfabético o con la bolita del mouse, como así le decimos, que es la barra de desplazamiento, podemos irlo bajando. Lo que queremos buscar es uno que dice formulario. Le damos para abajo, es en la F. Formato. Y aquí lo tenemos, miren, formulario. Y miren el icono que tienen. Nada más hay que darle a agregar y aceptar. Pero ya yo lo tengo aquí. Si yo hubiese querido este otro formulario, lo tengo aquí, le doy a agregar, se agrega aquí, se agrega ahí, al botón agregar le di y le doy a aceptar. Si yo quisiera quitarlo, nada más tengo que darle, bueno, voy a quitar la impresión rápida, le voy a dar aquí impresión rápida, le doy a quitar, miren cómo desaparece y le doy a aceptar. Y automáticamente la impresión rápida que yo tenía aquí se me quitó y aparece el otro formulario. Pero ese no es el que vamos a utilizar, vamos a utilizar el primero que yo le agregué en clase. Entonces, que el primero era el que yo le dije, ¿no verdad? Entonces, ¿para qué sirve el formulario? Esta celda que tenemos aquí, en ocasiones, ya yo le hablé que nosotros vamos siempre a tener que agregar un encabezado para tener una referencia de lo que vamos a hacer. Imagínense la siguiente problemática. A Luis le pusieron la tarea de registrar 3 participantes y cada participante tiene 4 notas. Entonces, Luis va a registrar los nombres, va a registrar nota número 1, un ejemplo. Esto también lo vimos en clase y es que si algo va a tener una secuencia como esto, que va a ser nota número 2, 3, 4, no tenemos que escribirlo. ¿Qué hacemos en lugar de escribirlo?
Movemos el cursor del mouse hasta la parte inferior derecha, exactamente en la esquina. Y ven cómo el mouse cambia, el puntico del mouse cambia y se vuelve como una pequeña cruz. Entonces lo vamos a deslizar hacia la derecha y ven que ahí escribiría nota 2. Si lo suelto, ahí está la nota 2. Si vuelvo a hacer lo mismo, lo muevo a la derecha, nota 3 y nota número 4. ¿Para qué sirve ahora estas flechitas de para atrás? Esto me devuelve un paso de todo lo que yo hago. Y si yo quiero volver a hacer el mismo paso, rehacerlo, le doy a la siguiente. Eso es para deshacer y hacer. Entonces, yo teniendo estos datos aquí, si yo le doy un clic donde dice nombre y le doy donde dice formulario, me aparece esta opción. Este es un pequeñito mensaje, le doy a aceptar y ya automáticamente Excel sabe que yo quiero llenar los datos de esos encabezados que están aquí. Nombres, María, nota número 1, 85, 85, 90, 95. Y le doy a nuevo para que lo registre. Miren cómo ya lo agregué. Es distinto agregar así que venir José y venir 85, 94, 87, 97, 87. Es distinto porque hay que volver aquí, se hace un poco tedioso. Mejor le damos clic en uno de los encabezados, le damos a formulario y nos aparece esto. Ahora bien, ya estando aquí, teniendo datos, me aparecen los datos que yo puedo verlo dándole o a siguiente o anterior. Puedo irme moviendo. Si yo quiero buscar un dato en específico, escribe un criterio, que un ejemplo, vamos a poner, yo estoy aquí, le doy a criterio y escribo un ejemplo María. Y le doy a, un segundito, le doy María, criterios, María, le doy a formulario y ahí me aparece el dato, esos datos. Y yo lo puedo editar o puedo crear uno nuevo. Ahora bien, voy a volver al formulario. Si yo quiero crear uno nuevo, lo deslizo hacia abajo, se pone en blanco, nuevo registro, y voy a escribir el tercer registro, que va a ser Luis. Va a tener una nota de 80, 85, 95, 85 y 81. Y le doy a nuevo registro. Si yo quisiera editar un dato de eso, vengo al de María, en vez de 85, 85, voy a ponerle 93, le doy a Enter y ahí está. Y ahí se cambia. Y así sucesivamente. Así le podemos hacer cambios o podemos eliminar registros. Si yo no quisiera el registro de José, le doy a eliminar y se elimina el registro. Y lo bajo hacia abajo de nuevo, se pone en blanco, aquí dice nuevo registro y voy a agregar a Carlos. Carlos con 90, 95, 96, 97, porque Carlos es un muy buen estudiante. Y así llenaríamos más fácil una tabla, por así decirlo, porque aquí trabajamos con tablas. ¿Qué ustedes también pueden hacer? Excel, inmediatamente ustedes tienen datos, yo estoy dando clic aquí, estas celdas es bueno que sepan cómo identificarlas. Como las columnas tienen letras y las filas tienen números, esta aquí es la C por la letra, primero la columna, se nombra la columna y después la fila. Esta es la C3. Y si nosotros le damos clic aquí, nos podemos fijar en esta parte, en la parte superior izquierda, que va poniéndonos el nombre de la celda que tenemos seleccionada. Si yo doy clic aquí y con control más la letra E, que selecciono todo, me selecciona nada más esto, ya no me selecciona todo el cuadro porque él sabe que aquí es donde yo tengo datos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Nosotros podemos alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y así sucesivamente. En este caso vamos a dejarlo todo centrado para que se vea más bonito. Como vimos en la clase anterior del módulo de Word, nosotros podemos cambiar la fuente, que normalmente los maestros nos piden Arial, cambiarle el tamaño aquí o aumentarlo gradualmente, disminuirlo.
Podemos cambiarle el fondo, el relleno, podemos cambiar el color de las letras y así sucesivamente. Si le pasamos el mouse por encima, ustedes pueden ver el cambio que van a tener, pero hasta que no le den clic no se cambia. Podemos ponerle en negrita, en cursiva, subrayarla. También podemos tener diferentes subrayados, subrayado doble. Vamos a quitarlo el subrayado. Y si nosotros queremos denotar esos campos, nosotros podemos hacer que esto no tenga borde, que tenga todos los bordes. Eso hace que las rayitas se marquen más. Si queremos que nada más tenga borde en la parte inferior, que nada más tenga borde en la parte inferior y así sucesivamente. ¿Qué también podemos nosotros hacer con eso? Bueno, vamos a agregar lo que es el filtro. En la pestaña de inicio, que tenemos múltiples opciones, tenemos lo que son los filtros. En esta opción que se ve la lupa y le dice ordenar, si damos clic en la subopción y le damos a filtro, podemos ver que en los encabezados aparece una pequeña flechita. Yo voy a volver a darle aquí en filtro. Ok, ya lo eliminé el filtro. Vieron que se quitó. Le voy a enseñar una segunda opción para agregar ese mismo filtro. En vez de inicio, nos vamos a datos. En datos tenemos solo filtro. Tenemos ambas opciones, pero separadas. Le damos aquí en filtro y se agrega. Aquí en filtro, si le volvemos a dar, se quita. En algunas versiones, para que no se confundan, cuando le damos a filtro, aparece una subopción que dice quitar filtro, por si acaso a ustedes les aparece así. ¿Qué ventaja tienen esto de los filtros? Que si yo vengo en nombres y quiero nada más buscar a María, me da los resultados que coincidan con lo que yo escribo. Y cuando yo quiero filtrar, si le doy a Enter, nada más me muestra eso. ¿Qué ventaja tiene? Que si yo quiero imprimir nada más la nota de María, selecciono eso y le doy a imprimir y simplemente me va a imprimir la nota de María, pero sin necesidad de borrar lo que está aquí. Ahora, si ustedes dicen, wow, pero ya yo quiero tener los datos tal cual yo lo tenía, pueden volver a tenerlo como lo tenían. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes aplican un filtro, inmediatamente aquí se denota que ahí se hizo un filtro por este campo, porque estos están distintos a esto. Aparece la lupita del filtro porque se está aplicando un filtro por el nombre y pueden aplicar filtro por diferentes campos. Si yo vengo aquí de nuevo a filtro y le doy a borrar filtro, aparece todo ya. Así se quita. Entonces, voy a darle un clic aquí, voy a seleccionar con control E. Vieron que como seleccioné esta y le di control E, ahora este se denotó porque yo comencé aquí. Vengo a filtro y quito estos filtros. Hasta aquí todo bien. Lo hice un poco más rápido de lo que yo pensaba. Lo hice un poco más rápido de lo que yo pensaba. Van a tener que pausar más el video. Ahora, algo que yo quiero mostrarles es que un ejemplo, aquí yo tengo un encabezado. Para que no cometan un error muy común, estando en la pestaña de inicio, vamos a trabajar con lo que son los formatos. Y aquí vamos a agregar un campo nuevo que se va a llamar promedio. Entonces, para que esto se denote, vamos a agregarle todos los bordes también. Ok, bien, ahí está. Bien, si yo selecciono de aquí para abajo, voy a seleccionar desde el número 7, un ejemplo. Desde el primer nombre, presiono un clic. Cuando ustedes quieren hacer una selección, el mouse, cuando ustedes lo ponen por encima de un campo, coge distintas formas. Un ejemplo, miren aquí. Eso significa que si yo presiono el clic izquierdo, puedo seleccionar. Que ustedes no vean el primer dato seleccionado es porque donde yo comienzo a seleccionar, él lo denota. Bien, yo seleccioné hasta el número 7. Voy a agregar 6 registros. Vengo a formato condicional, le doy un clic izquierdo y me dirijo a donde dice reglas para resaltar celdas.
y voy a darle a la última opción que dice valores duplicados. Entonces me aparece un campo aquí que dice rojo claro con texto. Eso es, si yo le doy a aceptar, que cuando yo escriba un nombre que ya está arriba, él lo va a poner de ese color. Yo voy a deshacer eso, voy a volver aquí hasta el 7, formato condicional, regla, le voy a dar valores duplicados y en vez de ese color, si ustedes quieren personalizarlo, le dan a formato personalizado. Bien, estando aquí, lo voy a hacer un poco más al paso, ustedes van a tener múltiples opciones, van a venir a la que dice relleno, relleno, le van a dar en el relleno un ejemplo al púrpura, este púrpura, y le van a dar a aceptar. Recuerden, cuando ustedes están aquí, le dan ahí aquí en el clic, en la flechita, que hay más opciones, formatos personalizados. Entre estas pestañas, que son como pestañas, le van a dar a la que dice relleno y van a seleccionar el color que ustedes quieran. Si no está ahí, le dan a más colores y aquí lo buscan. En este caso yo voy a coger el púrpura. Se vería algo así. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Si yo escribo Luis de nuevo, ahora es de color púrpura, ¿verdad? Si ustedes quieren que el texto tenga un color, también se lo pueden cambiar. Entonces voy a cambiar a Luis y voy a poner a Francisco. Voy a poner a Martín y Josefa. Tengo que agregar algunas otras notas. Vamos a agregar 7, 9. Después mal ahí, vamos a poner 85, no tenga nota más. Bien, vamos a seleccionar todo. Vamos a darle todos los bordes para que se vea todo igual. Entonces hasta aquí vamos bien. Tengo esos datos. Ya pudieron ver que cuando utilizamos el filtro de formato condicional, podemos hacer que se marque de cierto color si hay valores duplicados. Pero ¿qué también podemos hacer con esto? Yo voy a seleccionar estos cuadritos aquí donde yo quiero que se aplique. Voy a darle a formato condicional, regla, y cuando sea menor que 70, que se ponga texto rojo. No, texto no, yo quiero el relleno. Relleno, bueno, vamos a cambiarlo aquí, relleno rojo. ¿Por qué se pone rojo? Porque él está asumiendo que como no tiene dato es menor que 70. Entonces, cuando voy a seleccionarlo todo de nuevo, voy a aplicarle otro, cuando sea mayor que 80, que sea verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar lo que son las fórmulas. Y antes de las fórmulas, vamos a enseñarle algunas otras opciones para que no se me vayan perdiendo. De aquí vamos a explicar esta opción de combinar y centrar. Hay estudiantes que me mencionaron que algunos maestros le dicen que no comiencen en la primera fila a escribir sus datos, que siempre dejen un espacio, pero si ustedes quieren tener filas extras antes de sus textos, le dan aquí a la primera fila, donde ustedes quieren tener más filas, le dan clic derecho y le dan a insertar. Automáticamente se le inserta una antes. Vuelvo a repetir el proceso. Clic derecho y insertar. Y le aparecen un ejemplo, si yo quisiera una antes de Francisco, o sea, después de Francisco, antes de Francisco, si yo quisiera una antes de Carlos y después de Francisco, selecciono a Francisco y le doy a insertar. Y le digo
que desplace hacia abajo toda la celda. Momento, pues yo la quiero completa. Le doy a insertar toda la fila, perdón, y ahí la agrego. Pero vamos a deshacer eso. Si quisiera una antes de Francisco, le doy aquí, le doy a insertar y le digo toda la fila. Y si quisiera una columna, clic derecho, insertar toda la columna y me agrega una antes de, ¿verdad? Así sucesivamente. O sea, no tienen que eliminar los datos, comenzar desde cero. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo todas estas celdas que están aquí. Voy a tener una interrupción, señores, ahora. Pero miren, yo tengo todas estas celdas. Y si yo quiero poner aquí listado de participantes. Los primeros datos me aparecen en esta celda, pero se ve que no termina ahí. Se ve que está completo porque en esta yo no tengo datos. Si yo pusiera lista aquí, ya no aparecerían los datos. Cuando yo quiero mover celdas, columnas y filas, yo tengo que posicionar el mouse entre ambas columnas, entre las letras. Y miren que el mouse toma otro símbolo, cambia el tamaño. Entonces, yo voy a arrastrarlo hacia la derecha y así yo puedo aumentar el tamaño. Aunque yo le voy a mostrar en clase, ya después de la clase del sábado, cómo hacer que el sistema lo haga automáticamente. Voy a borrar este dato. Entonces, los títulos normalmente lo vamos a trabajar, los títulos de las tablas, combinando varias celdas. ¿Cómo combinando? Yo selecciono una, dos o tres o cuatro, todas las que yo quiera. Recuerden que doy un clic sobre una, presiono el clic izquierdo y lo voy moviendo hacia donde yo quiero. Hacia arriba, hacia abajo, moviéndolo y así se seleccionan todas. Una vez yo lo seleccione todo, en la pestaña de inicio, yo tengo una opción que dice combinar y centrar. Si ustedes no se le ve el texto porque tengan poco espacio, la pantalla sea muy pequeña como a mí, es seguro que se va a ver este pequeño símbolo. Al yo darle a clic aquí, él lo que hace es que todas esas celdas me la convierte en una sola y me las unifica. Y de esa forma yo puedo hacer que todas esas celdas se vuelvan una sola. Y de esa forma yo reutilizo ese espacio para agregar un título. Puedo agregar una imagen y así sucesivamente. Recuerden que en algunos casos, ya pasando a la siguiente pestaña de insertar, cuando ustedes van a insertar imágenes, en algunos casos en vez de imágenes dice ilustraciones, ¿verdad? No dice imágenes en algunas, dice ilustraciones. Entonces, ¿qué sucede? En este caso aquí, si ustedes quieren promediar, pueden hacerlo de diferentes formas, pero aquí vamos a hacerlo de la forma sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para las fórmulas, escribimos el signo de igual. Una vez en una celda en blanco, nosotros escribimos el signo de igual, colocamos el nombre de la función. En este caso vamos a utilizar la función de promedio. Lo escribimos tal cual, promedio. Abrimos un paréntesis y si no queremos abrir el paréntesis, recuerden que presionamos la tecla Tab, que es la tecla que está encima de la tecla de mayúscula y el paréntesis se abre automáticamente. Para que no se le haga difícil, lo siguiente que vamos a hacer es que si yo quiero promediar estas cuatro notas, yo voy a ir a la primera y voy a dar un clic izquierdo y lo voy a arrastrar y voy a seleccionar las que yo quiero. Las suelto y le doy a Enter y automáticamente me saca el promedio. Si yo no quiero hacer el mismo proceso uno por uno de las demás, doy clic izquierdo en la que ya yo hice, presiono el clic izquierdo en la esquina
inferior derecha, como ya yo le mostré, y en vez de arrastrarlo hacia la derecha, lo arrastro hacia abajo. Y ustedes ven que yo les puse una condición de formato condicional que si era por encima de 80, creo que fue, se pusiera verde. De lo contrario, se iba a poner rojo. Ahora, ¿cómo yo rectifico que eso funciona? Voy a poner 65, 65. Miren, ya cambió de color. No es ni verde ni rojo. ¿Por qué? Porque es mayor de 70, pero es menor que 80. Y yo no puse ninguna condición para eso. Aquí voy a poner 65 y aquí voy a poner 65. Y como es menor que 70, ahí ya se puso rojo. Y ya ese proceso simplemente hay que hacerlo una sola vez y se aplica siempre. De esa forma nosotros podemos hacer que nuestros textos, nuestras tablas, nuestros gráficos, todo se vea mucho más lindo. Entonces, ya que yo dije gráficos y estoy en la pestaña de insertar, aquí vamos a hacer dos cosas importantes. Lo primero es, voy a dar un clic sobre esa celda. ¿Cómo es que se selecciona todo? Recuerden, con control más la letra E. Doy un clic aquí, control más E. Pero me está seleccionando ya todo porque esto él lo tiene como que pertenece a esta parte. En este caso, si yo hago así, me lo va a seleccionar todo. Yo voy a venir aquí, voy a seleccionar los recuadros que yo quiero. En este caso, los encabezados y los datos. En la pestaña de insertar, voy a venir a tabla. Si a mí se me hubiese olvidado colocar los encabezados, cuando yo le doy a tabla, yo desmarco esta opción. Esta opción es si la tabla no tiene estos encabezados. Pero si lo tiene, tenemos que marcar este check que está aquí y le damos a aceptar. Una vez hecho eso, ahí tenemos la tabla denotada, que por cierto, si no le gusta el color, ustedes pueden cambiarlo. Pueden cambiar al que le guste. Si ustedes ya le dan a otra opción y quieren volver a esa, simplemente tienen que darle un clic sobre la tabla y ustedes van a tener una última pestaña que va a decir diseño de tabla. Si le dan clic aquí, van a tener muchísimas opciones como quitar duplicados. Los duplicados es que si usted tiene un dato duplicado y usted no le puso una condición, un formato condicional que le marcara cuál era, Excel tiene una opción para quitarle todo lo que están duplicados. Usted le da aquí y le dice de qué columna, si es de nombre, si es de nota y así sucesivamente. Ahora, ¿qué ventaja tiene la tabla? La tabla, una vez nosotros tengamos la tabla hecha, tenemos los filtros, nos trae los filtros y tiene una sola ventaja en tener la tabla hecha, que cuando nosotros hacemos el promedio, si nosotros hacemos el promedio de un dato, si lo hacemos del primero, y él automáticamente hace todos los demás. No tenemos que arrastrar el mouse. Él automáticamente hace los demás. Esa es una ventaja de insertar la tabla. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que nosotros seleccionamos estos datos. Nosotros podemos hacer gráficos. Podemos seleccionar distintos gráficos. Por ejemplo, este gráfico de columnas. Podemos hacer de pastel sucesivamente. Esto sería los datos de María de este color, los de Luis están de este color, los de Carlos están de este color, los de Francisco de este color y así sucesivamente. El gráfico, como las imágenes, tienen unos pequeños puntitos que nosotros le pasamos el mouse por encima, presionamos el clic izquierdo y podemos redimensionarlo, o sea, le podemos cambiar el tamaño. También, si ponemos el mouse por encima y nos aparece esta pequeña flechita, significa que podemos mover o el gráfico o los elementos que tiene el gráfico. Esto lo podemos cambiar de posición y le podemos cambiar el nombre. Aquí le vamos a poner gráfico número 1. Entonces, vamos a poner un chip más grande para que se vea el gráfico y así sucesivamente. Si nosotros queremos cambiar que el gráfico se vea en formato de algunos datos en específico y no de todos los datos, nosotros tenemos opciones aquí arriba, datos, seleccionar datos del gráfico, aquí.
yo le desmarco las notas y simplemente dejo los promedios. Y ahí está en base a los promedios. Recuerden, seleccionamos el gráfico, tenemos formato del gráfico, aquí, aquí en el diseño del gráfico tenemos los formatos también que queremos tener. En el diseño, nosotros podemos seleccionar los datos que nosotros queremos que tenga referencia para que él se grafique. Y tenemos algo importante que podemos cambiar la forma en la que queremos que se vea. El más chulo hasta ahora es este. Y también tenemos algo más importante que es que imagínese que usted no quiere el gráfico que sea de pastel, que ahora usted lo quiera de barra. Usted puede cambiar el diseño, cambiar el tipo de gráfico y en vez de que sea circular, usted lo quiere de columnas. Yo selecciono este o este y ahí lo cambio y así sucesivamente. Si no lo quiero de columna y lo quiero de nuevo en forma de pastel, cambiar gráfico, circular y le doy a aceptar y así sucesivamente. Entonces aquí tendría que seleccionar los datos de referencia que los cambié lo del promedio. Ok, así sucesivamente. Tienen que tener en cuenta que cuando cambian los datos, un ejemplo, de este lado tienen que estar los que se van a tomar como referencia para los porcientos. Y de este lado, los valores como son los nombres, la columna de los nombres. Entonces, ¿qué otra cosa también debemos? Esto yo me he ido muy rápido explicándolo, van a tener que ir pausando bien el video. Y me disculpan, porque lo quería hacer de otra forma, pero son las 6:49, hace un poco de calor, no quise prender el abanico ni nada de eso para no molestar en el audio para que me pudieran escuchar mucho mejor. Voy a ver si le puedo compartir esto, pero con esto vacío y sin hacer la tabla. Déjenme borrar esta parte del gráfico. Esto yo lo limpio ahora. Vamos a enseñarle la disposición de página. La disposición es que ustedes van a trabajar o en vertical o horizontal la página. El tamaño siempre tiene que estar carta, porque normalmente vamos a trabajar en carta. Y algo muy importante es que cuando vayan a imprimir, seleccionen todo lo que van a imprimir. Si yo voy a imprimir esto, lo selecciono, le voy a dar a imprimir y aquí me enseña una vista previa de cómo sería la impresión. Si yo quisiera verlo con el tamaño vertical, le doy a la orientación vertical, clic, imprimir y así se vería vertical. Si yo tengo muchos datos, en ocasiones vamos a agregar, insertar, columna a la izquierda, insertar, columna a la izquierda, insertar, columna a la izquierda. Una vez nosotros tenemos una tabla ya creada y vamos a un encabezado, nos aparece una opción de si nosotros queremos insertar filas y columnas, porque ya tenemos una tabla definida. Entonces, yo voy a seleccionar todo esto porque lo quiero imprimir. Voy a venir a imprimir de nuevo y ya ustedes ven que se ve estos datos y en la página 2 me va a aparecer la otra parte. Eso era lo que yo les decía. Si ustedes tienen muchos datos y ustedes quieren imprimir en vertical, así como está la página, no acostada, en vertical, y quieren que todos los datos salgan, lo que tienen que hacer es, con los datos seleccionados, darle a área de impresión. Establecer área de impresión. Eso lo van a tener en el documento que yo lo voy a compartir. Y la escala la vamos a reducir. Cuando nosotros empezamos a reducir la escala, va a aparecer una pequeña rayita, que espero que puedan denotarla, que es esta que está aquí. Si yo lo tengo a un 80%, si se imprime se va a ver hasta nota 4. ¿Cómo podemos denotar esto y verlo? Damos clic en archivo, imprimir y la hoja se vería hasta nota 4. Si yo lo reduzco más de 80,
lo pongo a 75, lo pongo a 70. Ya ahí se vería promedio cuando yo lo voy a dar a imprimir. Archivo, imprimir. Y ya ahí se vería promedio. No es recomendable bajarlo más de 70 porque eso hace que el texto se reduzca. No sé si fue entendible esa parte, pero espero que lo tengan en consideración al momento de imprimir. Cualquier cosa pueden utilizar el video de referencia. Vamos a darle hacia atrás para eliminar las filas que yo puse y que continuemos con el video. De las fórmulas vamos a utilizar de igual forma como utilizamos el promedio. Podemos sumar, sacar el promedio, contar. Contar es simplemente que me cuenta la cantidad de datos que tengo aquí. En ejemplo, si yo agrego una columna a la izquierda, yo le doy clic, le doy el signo de igual, escribo contar, le doy a Tab para que se abra el paréntesis y selecciono estos 4 datos, le doy a Enter. Me dice que tengo 4 porque tengo 1, 2, 3 y 4 datos. Para eso sirve contar. Entonces, si yo quisiera utilizar máximo y mínimo, el máximo igual max, le doy a Tab. El máximo lo único que me dice es el valor más grande. El valor más grande que yo tengo aquí es 95. Aquí es 95. Aquí es 97. Aquí es 95. Aquí es 97. Aquí es 99. Si en este caso, aquí yo tengo 97, yo pongo 95. El más grande en este caso sería 95. Lo voy a dejar así que 97 como estaba. Para eso sirve el máximo. Y el mínimo me dice el más pequeño. Igual, min es el mínimo. Y hago lo mismo. Y me dice cuál es el más pequeño. El más pequeño de todo esto, 85. 80, 90, 85, 80 y 81. Y así sucesivamente. Déjame eliminar esta columna completa. Eliminar columna de la tabla. Ahí está. Bueno, ya vieron cómo se elimina. Yo la selecciono la columna completa. Le doy clic derecho. Le doy a eliminar. Si le doy a fila de la tabla, me va a eliminar la fila. Yo quiero la columna. Recuerde que la columna es la que baja la completa. Entonces, ya vimos lo que son las fórmulas. Estas son las fórmulas base que vamos a utilizar. Y aquí en la parte de datos, le voy a enseñar algo extra. Si yo quisiera aprobado. Si yo quisiera seleccionar dos opciones que aquí nada más me pudieran escribir sí o no, miren, aquí yo puedo escribir lo que sea. Yo voy a seleccionar estas celdas, la voy a seleccionar, ¿verdad? La tengo seleccionada. Vengo a datos, vengo a la opción que dice validación de datos, le doy a la flechita, validación de datos. Aquí, en esta opción, esto es un plus, un extra. En este check yo voy a marcar y voy a seleccionar la que dice lista. Le voy a dar sí, voy a poner punto y coma y voy a poner no. ¿Cuándo ustedes saben si van a poner punto y coma o van a poner otro símbolo? Le voy a dar a enter y le voy a enseñar qué símbolo ustedes deben poner aquí, cómo ustedes saben qué símbolo van a poner ahí dentro. Si yo quiero que nada más pueda escribir sí y no en esa opción, voy a poner sí, punto y coma, no. Y le voy a dar a aceptar. ¿Cómo ustedes saben qué símbolo van a poner? Bueno, cuando ustedes tienen aquí en las funciones, yo puse igual, promedio, aquí me dice número 1, punto y coma. Recuerden, lo que le diga ahí delante es lo que ustedes van a poner como lo hicimos en clase. Si tiene punto y coma ahí, automáticamente ya ustedes saben que van a utilizar el punto y coma. Entonces, si yo intento escribir Juan, me va a dar un error. No coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintentar. Y voy a escribir sí. Le voy a dar a enter y eso sí me lo deja poner. Incluso
Si yo no quiero escribirlo, al lado, cuando yo le doy un clic, me aparece una opción como si fuera de un filtro y me va a aparecer sí y no. Y yo lo puedo ir marcando. De esta forma, yo puedo hacer que una celda pueda tener un dato en específico para yo seleccionarlo. Voy a quitar esto, eliminar columna. Ok, ya se eliminó. Eso es un plus. Entonces, en pocas palabras, vieron cómo crear la tabla, vieron cómo sacar promedio. Ya bueno, yo hice la del promedio, pero le enseñé cómo se sumaba. Esta es de la forma más sencilla. Recuerden que lo podemos hacer de la forma difícil, que lo trabajamos en clase. Eh, Podemos insertar lo que son tablas. En esas tablas, un ejemplo, aquí podemos en cada celda insertar imágenes, colocarla, ustedes pueden buscarla de internet. Normalmente yo les refiero que la busquen en internet o la pueden hacer desde el dispositivo. Pueden agregar formas ya sea un cuadrito, una estrella, este símbolo que yo lo utilizo muchísimo en PowerPoint. Esas opciones. El video se hizo un poco más amplio de lo que yo pensaba. Si ustedes quieren los datos, si ustedes le pasan estos datos y no encuentran qué hacer, lo seleccionan todo y en la pestaña de inicio se van a la última opción que dice analizar datos. Yo tengo otras opciones porque yo tengo la versión de pago. Me aparece Copilot, me aparece ChatGPT, y estas opciones lo que hacen es que me automatizan las tareas. Yo simplemente le pido lo que quiero y ellos lo hacen solo. Pero la opción de análisis de datos, si usted tiene internet, le da y él va a analizar toda la información y le va a dar un sinnúmero de resúmenes que ustedes pueden hacer, ya sean estos tipos de gráficos o esto, o estas tablas. Y todos tienen una opción de insertar. Si quiero más resultados, le doy aquí y así puedo seguir viendo más resultados que yo podría insertar en base a esos datos que yo tengo. Hasta aquí el video. Espero haya quedado claro. Lo hice un poco rápido, más de lo que yo tenía pensado. Espero les sea de ayuda, que lo puedan utilizar, que puedan utilizar esos conocimientos y nos veríamos ya el sábado en clases. Déjenme pausar el video y hasta una próxima clase. Nos vemos. Voy a compartirle esta plantilla. Déjenme borrar los datos aquí mismo. Bueno, voy a dejar esas notas. Voy a quitar el promedio. Eh, Voy a dejarle el formato condicional ya aplicado. Bueno, no, se lo voy a compartir sin el formato condicional. Le voy a quitar el formato condicional y se lo comparto.